libro que amas. Es un privilegio que estas nuevas generaciones tenemos y pues hay que aprovecharlos. Te agradecemos muchísimo que aceptaras esa invitación. También, bueno, muchísimas gracias a Magali por la idea de leer este libro y de gestionarlo todo para que pudiéramos tener a Piedad con nosotros. Y gracias a todos ustedes que se unieron, que una vez más, como cada mes, compran el libro que proponemos y lo leen y están listos para platicar. Es un gusto verlos nuevamente, las caras conocidas y todos los nuevos bienvenidos. Espero que los disfruten. Magali va a presentar a Piedad y damos inicio. Muchísimas gracias. Bueno, René, muchas gracias a ti. Tú estás en México, ¿no? Sí. Y Magali también. Yo en Puebla, México, y Magali también, pero Magali en México, el DF, bueno, en la Ciudad de México. Ok, muy bien. Oye, Piedad, pero mira, en el chat del lado derechito, ahí te están saludando mucha gente y está diciendo dónde es, pero mira, tenemos a gente de Nicaragua, de Bogotá, de Argentina, Costa Rica, y esta parte es la que más me gusta porque cuando hacemos reuniones por Zoom con los autores, se une muchísima gente de Latinoamérica que de otra manera no se daría. Y nos gusta mucho hacer esto porque entonces tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Los colombianos piensan una cosa, los argentinos tienen otras experiencias y creo que de todo nos nutrimos. Entonces, pues nada, te queremos agradecer desde el fondo del corazón porque estamos muy emocionadas de tenerte, la verdad, de tener una autora de tu calibre que ya te habíamos leído. Fuiste aquí en México, no sé si te avisó tu agencia o te avisó la editorial, que aquí tuviste un gran auge en la pandemia, ¿no? Creo que aquí en México todas te empezamos a leer por algo, empezó a rolar tu libro, no este de los pedazos, sino el pasado. Y creo que te empezaste a hacer, digo, ya eras una escritora muy famosa, pero a partir de ahí, mucha gente joven, sobre todo, empezó a conocerte, empezó a leerte. No sé si sigue por ahí, Piedad. Ah, sí, ya la vi. Aquí estoy oyéndote, Perdóname. sí, claro que sí. Estoy silenciosa oyéndote. Mirando también aquí que California, Veracruz, desde Barranquilla. Sí, aquí a todos los estoy mirando, sí. Bueno, Ahí pero te estoy oyendo, Magali. Nada, Sí. y entonces, pues, ahora que sale tu nuevo libro, pues para nosotros era muy interesante y muy importante hablar contigo, conocerte, tener este acercamiento contigo. Entonces, pues nada, queremos este club que todos puedan participar, no queremos acaparar la atención, René o yo, queremos que todos los que están aquí tengan la oportunidad de levantar la mano. Tienen una cosita en la parte de arriba, 3 puntitos, donde pueden empezar a levantar la mano. Para que, bueno, ustedes mismos hagan sus preguntas, pero yo voy a empezar. Y yo te quiero decir algo acerca de este libro, Piedad, que cuando lo empecé a leer era de pronto un poco, yo lo sentía un poco lejano, porque decía, bueno, pues no tengo un matrimonio de tantos años, ¿no? No tengo hijos grandes, no tengo nietos, entonces de pronto yo sentía como esta lejanía, pero conforme fui avanzando en el libro, de pronto me di cuenta que yo era todos los personajes. Y eso es algo que muy pocas veces se puede dar en un libro, que tú te puedas identificar, no sé si a todos les pasó, pero que tú te puedas identificar con cada uno de los personajes, ¿no? Te identificas con Emilia, pero de repente yo decía, es que también puedo, o sea, me identifico con las cosas que hacía el papá, ¿no? El marido de Emilia. Y luego la hija, ¿no? También dices, sí, tengo cosas que tiene la hija de Pilar, que diga de Emilia, y hasta con la nieta. Y entonces me resultaba muy curioso como esta demanda emocional que nos pedías en el libro para que todos estuviéramos metidos en el personaje. Porque yo conforme iba avanzando decía, yo tengo esto del marido, pero también tengo esto de Emilia, pero también tengo esto como nieta. Y entonces empiezas a jugar con nosotros y lo haces de una manera que me dejaste exhausta emocionalmente porque dije, soy todas, ¿no? Soy todos los personajes de los dos lados, tanto del lado que tiene rencores, como del lado que piensa que tú eres la culpable de todo lo que está pasando. Entonces, tienes una demanda emocional muy grande en este libro, que es algo que a mí por lo menos me hiciste pensar muchas cosas y me hiciste reflexionar. Y creo que a partir de esta vez, las relaciones con toda la gente, pero sobre todo con mi mamá probablemente y mi papá, pueden cambiar, ¿no? A partir de las reflexiones que tú haces de Emilia, ¿no? Que me llegaron mucho y dije, pues a lo mejor mi mamá se puede sentir así, ¿no? De vez en cuando. Y me llegó mucho tu libro y te lo quería decir. Y empezando con la pregunta, pues es esa, ¿no? ¿Cómo logras
darle este universo a cada uno de tus personajes? ¿Cómo empiezas a formarlos? ¿Cómo empiezas a moldearlos? Si alguno de ellos se te salió del carril o inventaste otra cosa, ¿cómo empiezas a moldear a tus personajes? Que son fabulosos, por cierto. Bueno, gracias Magali por todo eso. Me alegra que el libro haya causado eso en ti y que hayas podido identificarte con mucha gente, porque creo que el proceso de identificación es una de las cosas importantes que tiene que pasar en la literatura. No necesariamente con todos, pero sí con uno o con otro, en fin. Digamos que un escritor no sabe cuál es el alcance de su libro nunca cuando lo está escribiendo. Tiene una intención, porque sí tiene al lector en su cabeza. Es decir, los escritores no escribimos para nosotros mismos, no, nosotros escribimos para un lector ideal, para ese lector que quisiéramos tener, ¿no? Pero lo más importante cuando uno está escribiendo una novela, tú sabes, Magali, yo soy poeta, ¿sí? Soy novelista, tengo varias novelas, tengo ese libro que es un testimonio sobre la muerte de mi hijo Daniel, ¿sí? Que se llama Lo que no tiene nombre, que a lo mejor fue lo que leyeron ustedes en pandemia. Y entonces, en cada uno de esos lenguajes uno actúa de una manera diferente, ¿no? Pero en una novela, lo primero que uno tiene que hacer es creer mucho en los personajes. Es decir, que para uno sean convincentes. O sea, el personaje nace y tú lo ves. Ese personaje tiene una cara específica que permanece durante toda la novela, ¿sí? A mí, por ejemplo, Emilia se me representó muy rápido como muy distinta a mí. Es una mujer alta, morena, se me representó Almudena Grandes. Yo fui amiga de Almudena, ¿sí? Y no es que yo estuviera pensando en Almudena, es que una mujer así, digamos como con rasgos un poquito árabes, como que viene de Palestina, del Líbano, algo de eso digamos, cuajó con esta persona. Y así los espacios de la misma manera. Entonces, cada novela tiene su dinámica. Cada novela le exige al narrador una cosa diferente. Entonces, en esta novela me sucedió que había muchos temas. Es decir, no como suele haber en las novelas, digamos, 2 o 3 temas principales y de pronto uno que otro muy secundario. Aquí empezaron a aparecer muchos temas y esos temas me requerían personajes. Entonces yo empecé, por supuesto, con Emilia y un marido. La pandemia me dio la idea del atrapamiento porque estábamos viviendo horas enteras con la persona con la que convivimos, pero además porque se oían por todas partes del descontento dentro de las casas, en el ámbito familiar, las opresiones, la opresión del espacio, la convivencia en espacios pequeños, etcétera, ¿no? Y claro, el tener que resistir a un otro las 24 horas del día, en un estado además como de angustia, de un poquito de ansiedad permanente, de convivencia mental con la muerte, que fue lo que pasó en pandemia. Creo que no hemos entendido todavía esa experiencia brutal que fue la pandemia. Quizá la entiendan muy bien los que hayan perdido a alguien en ese momento, ¿sí? Pero lo que fue psicológicamente para todos, creo que la humanidad no ha acabado de entenderlo, ¿no? Bueno, de hecho hay gente que está muriendo todavía de COVID, ¿no? Bueno, entonces yo empecé con la cocina y con una pareja. Y ahí, pues yo tenía que ver qué hacía para que eso se me configurara. Entonces, yo tengo unos papás muy viejitos, están vivos los dos.
mi padre tiene 96, va a cumplir 97, y mi madre tiene 100, va a cumplir 101. Eso en pandemia era muy angustiante, porque no podíamos verlos, porque estaban en manos de las enfermeras, porque una de esas enfermeras les pegó el COVID. Entonces, había una reflexión sobre la vejez, digamos, expresamente en la pandemia. Nos moríamos los viejos, los jóvenes no. Entonces, esa conciencia de la vejez de los padres, yo me empecé a preguntar qué tanto sabía de mi papá, qué tanto sabía de mi mamá, ¿sí? Y entonces decidí anular a la madre porque estructuralmente me funcionaba una sola persona, ¿sí? Y como estaba hablando un poco de incomprensión masculina, decidí dejar al padre. Y entonces, claro, mi novela no transcurre en pandemia, pero Emilia hace unos desplazamientos permanentes a la casa del padre. Aparece la hermana y así van apareciendo personajes. Y bueno, nosotros los escritores, como todos saben, nos nutrimos primero de nuestras propias experiencias. Pero la experiencia de un escritor es muy amplia, es también lo que lee, es también lo que ha oído a un amigo, ¿sí? Las historias que conoce, los personajes que intuye, las noticias de periódico, todo eso hace parte de la experiencia. Entonces, uno activa toda esa imaginación y le va dando entrada a esos personajes. Fue así como apareció Mima, la empleada del servicio, porque estábamos viviendo una realidad que excluyó a las empleadas del servicio, que es una figura muy importante en América Latina, porque es que sigue siendo una presencia casi cotidiana. En Europa, en los Estados Unidos, la empleada de servicio tiene un perfil distinto. Aquí son mujeres que tienen que atender sus propios hijos, su propia casa, hacer desplazamientos, que pueden establecer con las mujeres de las casas, las señoras para las que trabajan, pues relaciones que son ambiguas, que a veces son muy afectivas, pero que están atravesadas también por la distancia. Entonces todo eso se fue configurando en mi cabeza. Bueno, una novela lleva 2 años. Esta novela me llevó 2 años. En 2 años aparecen muchos y desaparecen otros, ¿no? A mí no se me desaparece en general casi nadie. Cuando entra se queda. Pero hay personajes ahí como la nieta, como, digamos, un poquito más desdibujaditos, ¿no? Pero que hacen parte de la vida afectiva de esa mujer. Una de las cosas que me ha parecido más linda, Magali, de la experiencia de esta novela, que es una novela muy distinta a todas las anteriores mías, es que la gente joven se ha logrado identificar, porque yo dije, esto es una novela para viejos. No, para nada, para nada. Y de pronto hubo chicas de 30, 40 años que empezaron a decirme, hombre, me identifico con muchas cosas, ¿sí? Como por ejemplo eso, con la relación con la madre, lo que no sabemos de ellas, en fin. Y bueno, una novela es siempre una aventura y un camino de conocimiento de uno y del otro y de los otros, ¿no? Gracias, Y Piedad. Sí. No, sí, dime. bueno, ok, entonces a ver quién me va a preguntar. Leti, adelante. Ah, René. Yo. Perdóname, vas. Después sigue ya Leti y todas las manitas. Bueno, yo lo único que quería comentar, además de que amé la novela, es que creo que se vuelve una novela tan importante y que precisamente, como dices, toca no solamente a quienes ya tengan un matrimonio con muchos años, sino a cualquiera, porque creo que toca una herida social que pocos hablan de manera tan franca, que es a veces el tenerlo todo, pero no sentirte pleno, el estar sin realmente estar, el no cuestionarte porque es más fácil pasar el día a día, porque en realidad su matrimonio no es que fuera
malo de una manera en que viviera violencia o ella supiera de cosas feas o algo que estuviera aguantando. No había un motivo de peso para que ella dijera hasta aquí. Hasta el día que por una banalidad que, como lo comentas, es la cocina, empieza a generarse en ella como unos pensamientos y reflexiones que le llegan como a manera de tormenta y empieza a cuestionarse todo. Y ahí es donde empieza a decir, bueno, y me encanta la pregunta con la que nos quedamos todos, que es, ¿valió la pena? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo hoy en día? Y bueno, yo creo que eso nos toca independientemente de la edad que tengamos, el tipo de vida que tengamos, esa pregunta en específico de si vale la pena o no todo lo que estamos haciendo día a día y esa herida social que se toca, que es a veces como la monotonía, la cotidianidad o el estar sin sentir esta plenitud, eso pues nos llega a cualquier lector y yo creo que es lo que tiene que ver con el éxito de este libro. Y lo que yo quisiera preguntarte es si hay algo, si tú crees que hay algo que pudo haber hecho Emilia para sentirse más plena, o es una condición humana que todos vivimos, porque lo vemos en todos los personajes. La hermana también tiene un poco como esta desdicha. La hija, que aparentemente tenía una vida muy perfecta, acaba teniendo esta desdicha. Entonces, ¿hay algo que como seres humanos podemos hacer, podemos tener, según tú o lo que tú crees? ¿O es una condición humana que llega a un punto en que nos acostumbramos a la vida? Bueno, René, tamaña pregunta que me estás haciendo, ¿no? Bueno, solo tu punto de vista, tal vez no tengas es una pregunta sin respuesta. Estoy leyendo uno de los libros de Natalia Ginzburg, el último que han publicado, que se llama Vida Imaginaria, y ahí tiene un ensayo muy lindo, muy poético, como son los ensayos de ella, en que va por la ciudad y es una ciudad que está iluminada y no tiene carros, es un domingo por la tarde, ¿sí? Y ella debería estar feliz. Y ella habla de que de pronto en situaciones donde deberíamos estar felices, notamos que cargamos con una infelicidad que es perenne, ¿sí? Como con una especie de infelicidad que no es la gran infelicidad. Entonces, digamos que ahí, eso fue lo que yo quise mostrar con Emilia, ¿no? Las novelas se hacen para preguntarse cosas, más que para responderlas. Por eso yo dejo ese final abierto, que me imagino que ahora me preguntarán sobre eso, ¿sí? Entonces, siempre en mis novelas lo que me interesa es la encrucijada, porque los seres humanos estamos hechos de pequeñas decisiones y de grandes indecisiones. Es así como vamos construyendo nuestra vida. Entonces, siempre la elección entre una serie de opciones y siempre la posibilidad de la equivocación. Y hay una cosa muy importante en Emilia, que es la edad. Porque probablemente en otras latitudes, o sea, en otras culturas que no sean la latinoamericana, una mujer de 64 años no es considerada vieja. Pero en estas culturas, después de los 60, se nos considera viejas. Y antes incluso, ¿sí? Hay mujeres de 50 que ya se consideran viejas o que los hombres las consideran viejas. Entonces está en una edad en que separarse implica una serie de cosas, como de movimientos telúricos que no saben a dónde la van a llevar. Y entonces tú hablaste con mucha razón de la inercia, de que ella permanece ahí por inercia. La otra cosa que podría decir, René, es que, bueno, ahora se escribe más, pero antes no se escribía tanto de las clases medias y no de las grandes tragedias, sino de esas cosas pequeñitas de la cotidianidad que nos van lacerando y nos van convirtiendo en seres un poco amargos. Entonces, eso fue lo que yo quise hablar. Hay un feminicidio, sí, en la novela, sí, porque quise mostrar también eso, sí, pero lo que quise mostrar es esa perturbación que lleva a Emilia a una encrucijada
y es como tú dices, el motivo de la cocina es prácticamente un motivo simbólico, ¿no? Una cocina destrozada. Todos sabemos que la cocina es el corazón de la casa, no es la sala ni es la alcoba, como podríamos pensar. Es ahí donde comemos, ¿no? Es ahí donde, digamos, pasa lo más importante, que es el consumo de los alimentos, o por lo menos la preparación de los alimentos, pero también grandes conversaciones se dan en las cocinas, ¿sí? En ese espacio tan íntimo que es la cocina. Entonces, esa destrucción que irradia a toda la casa y que no es sino la metáfora de la propia destrucción del mundo interior. Digamos, esa es la idea original. Entonces yo no pensaría, no le diría a ustedes qué es lo que debe haber hecho Emilia. Yo la puse en la encrucijada para que ustedes pensaran en sus propias encrucijadas y en qué tan difícil también a veces es cambiar de vida. Cambiar de vida y es más fácil a los 30 y es más fácil a los 40, pero a los 64 puede que no sea tan fácil. ¿Mm? Qué duro lo que dices, Piedad. Sí. ¿Ya acabaste, René? Para darle Sí, paso a... ¿sí? Adelante, adelante. Leo, adelante. Creo que estaba primero Leti. Es que no la veo aquí, pero... Hola, acá estoy. Leti, adelante, por favor. Yo, estoy hasta nerviosa y tan emocionada de poder decirte, Piedad, lo feliz que me hizo este libro. Bueno, feliz es un decir porque es un libro que me encontró, que yo encontré y me encontré en Emilia absolutamente en todas mis relaciones. Parece mentira, pero yo creo que todas, no sé, acabo de cumplir 60 años, apenas el viernes. Me siento muy joven todavía, tengo 37 años de casada, pero hay una frase aquí que me partió, que dice, se reacomodaba en el tibio nido de su desdicha cotidiana. Es durísima, es durísima. Y luego la relación con la hermana, mi padre tuvo Alzheimer, ya murió. Y esa relación con mi hermano también, cuando de repente él se hacía más cargo que yo, ¿no? Y entonces siempre la culpa te alcanza, porque él tenía más tiempo, él estaba más cerca, yo trabajaba todo el día, él tenía más tiempos libres, pero siempre esa carga que él tenía, a mí me pesaba, ¿sabes? Aunque yo también lo atendía, pero era también una carga para mí saberlo a él más responsable. Y también encontré a mi hija, porque también he vivido indiferencia de mi hija. ¿Quién no? O sea, ¿qué mamá de 60 años no ha sentido que ya cuando tu hija se casó y tuvo hijitos, ya no te necesita tanto, ¿no? Y de repente te sientes que quieres que te necesiten todavía y pues no, porque es la ley de la vida y van caminando. Pero me encontré en Emilia absolutamente, hasta con mi esposo, porque también mi esposo de pronto es un poquito indolente y también es un poquito incomprensivo y también a veces no escucha, ¿no? Y yo creo que todas hemos pasado por ahí, imagino, a lo mejor no a los 2 años de casados, ¿no? Pero digo, después de 37 años, es seguro que todos hemos tenido bajadas y subidas. La relación con los papás viejitos, o sea, enfrentarse a la vejez de los padres es durísima. Yo lo vivo ahora con mi madre, que ni siquiera es tan grande, tiene 78 años, pero es muy duro enfrentarlo y saber que se pueden morir rápido, que pueden caer en una enfermedad y que te va a tocar hacerte cargo de ellos, ¿no? Entonces me siento en esa edad donde estoy a la mitad, viendo por mis hijos, que tengo hijos solteros y demás, digo, adultos todos, pero me siento en ese limbo, ¿sabes? De estar viendo para arriba y para abajo. Y también a veces sentir que nadie te pela, sentirte solita. Tengo una familia grande, tengo 4 hijos, pero de pronto también la soledad te alcanza.
Te quiero felicitar mucho, ya no voy a quitar más tiempo. Siempre levanto la mano primero, soy la más gandalla, pero no podía dejar de decirte cuánto te admiro. Tengo el libro que comentaste de la muerte de tu hijo, del suicidio de tu hijo, lo tengo pendiente, pero dije, no puedo leer esto después de este. O sea, me quedé, dije, tengo que digerir esto, tengo que digerirlo, hice muchísimas anotaciones, me gustó muchísimo, te felicito y por piedad, no dejes de escribir, escribes hermoso. Muchas gracias, Leti, qué bonito todo lo que has dicho. No eres la primera que me dice que después de este libro no puede leer lo que no tiene nombre porque no lo resiste. ¿Ah? No, 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 no. Que hay que hacer una pausa. Bueno, el otro hace llorar mucho, mucho, mucho porque es una historia verdadera y muy, muy triste, ¿sí? Realmente el libro que me dio a conocer en el mundo de habla hispana, digámoslo así. Pero entonces te voy a decir, Leti, algunas cositas para todos. Este libro en realidad es una pregunta sobre el matrimonio, es decir, una institución que está en crisis, ¿no? Que está en crisis y que se está transformando, y la idea de la familia que se está transformando también. Y podríamos decir que la familia es el gran tema de la literatura desde siempre, sobre todo de la novela moderna, pero también si nos vamos al mundo griego, ahí está la familia, está Electra, ahí está y está Edipo, y cierto, todas esas relaciones ya conflictivas. Y luego si damos un salto y vemos a Shakespeare, nos damos cuenta que la familia también es, digamos, el lugar del conflicto. Y quería plantear, hablando de la hermana, por ejemplo, o del hermano, bueno, esta es una novela sobre la culpa también. Entre lo que no tiene nombre y esta novela, hay otra que se llama Donde nadie me espere, que es una novela de verdad sobre la culpa. Porque creo que es que la culpa es una cosa muy difícil de sobrellevar. Y que tenemos esta religión Ay, no te preocupes, mira, vele. católica. Hay alguien que Perdón, tiene, por favor, la grabas, Houses. oyes algo que esté padre. Tú la puedes silenciar, Espérame. Bueno, está bien, déjame le muevo aquí, ahorita te digo. Dale, muchas gracias. Pues nada, bye. Listo, Ya. perdón. ¿Listo? No, bueno. Perdóname, sí. No, tranquila, esas cosas pasan. Bueno, entonces, estaba hablando de, bueno, que mi novela anterior es estrictamente sobre la culpa, que es un chico, bueno, que lleva una culpa grande y nosotros vamos a descubrir a medida que leemos el libro cuál es la culpa que lo agobia y que lo hace caer en la indigencia, ¿no? Un muchacho que quiere hacer una pausa en su vida para escribir una novela, se va a un lugar y la vida lo va llevando a un lugar muy duro, que me interesa mucho el tema de la indigencia, ¿sí? Entonces, aquí también está presente, porque no hay familia donde no haya culpabilidades, porque siempre hay alguien más entregado o que tiene más disposición o alguien muy egoísta, ¿sí? Y alguien que nos hace saber también que es mejor que nosotros, bueno, todas esas cosas tan sumamente problemáticas. Y me interesa mucho, en la poesía también me ha interesado siempre mucho el tema de la relación con el otro. No necesariamente la relación amorosa, que es como digamos, uno de los temas importantes de la poesía siempre, sino el desencuentro con el otro. Porque el otro es el que nos pone el límite. El prójimo, eso que llamamos el prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandato que entraña mucha dificultad, porque teóricamente tú puedes amar al prójimo, pero no tengas al prójimo muy cerquita, porque ese prójimo te problematiza la vida, porque tu libertad está constreñida por el otro, ¿sí? Entonces, ese tema del otro me interesó mucho en esa novela. De hecho, cuando va, por ejemplo, ella se ofrece a llevar a Mima a ese barrio remoto, pues hay un egoísmo en el fondo que nosotros alcanzamos a ver como, ok, me estoy obligando
a amar a mi prójimo como a mí mismo, pero qué incomodidad esta que estoy sufriendo, ¿no? Entonces, esa irritación permanente con el otro, creo que es una especie de leitmotiv del libro, ¿no? Incluso con el padre, que es un poco caprichoso, negativo, que tiene esa amargura del que se está aproximando a la muerte. Entonces, bueno, eso fue, y bueno, Leti, todos los maridos tienen algo así y seguramente nosotros, todas las esposas también. Eso sí, absolutamente seguro. La cosita mortificante, ¿sí? Que el que, como tú dices, tiene 2 años de casado todavía está en la miel, pero le falta aquello otro que llegará tarde que temprano. Adelante, María Guadalupe. Hola, buenas tardes. Hola, Guadalupe. Sí. Hola, ¿qué tal, Piedad? Pues mira, yo soy de la ciudad de Puebla, en México. Tu libro me gustó mucho porque me identifiqué con Emilia desde la edad. Tengo 41 años de casada, 3 hijos, casi 6 nietos, vamos por el 6º. Y ahí me doy cuenta de las relaciones en matrimonio, que pueden ser muchísimas y muy variadas, y hay de todo. O sea, la que tiene recién casada de 2 años y todo, le puedo decir que va a pasar por todo un abanico de posibilidades y de colores que pasamos en los matrimonios. Aquí te tenía unas preguntas, pero ya contestaste una. Te iba a preguntar si la historia era real, pero se ve que le hiciste de varias historias reales, que las fuiste juntando, por lo que entendí cuando le contestaste a Nena su pregunta. Pues, Guadalupe, una novela, una novela siempre es imaginación, pero por supuesto que se nutre, no es que junte historias diferentes, sino experiencias diferentes, hecha mano de experiencias diferentes. Entonces, eso es lo que uno hace. Y se le van creciendo los personajes y le van apareciendo cosas. En mi cabeza, por ejemplo, no estaba lo de la plata al final. Y tuve una pausa, una duda. ¿Qué hacer? Porque al escritor de pronto se le aparece, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y hice una pausa como de una semana, porque así toca, dejar que llegue, ¿no? Y de pronto dije, hey, va a ser esto, lo de tú tendrías que pagar esta cocina porque yo me arruiné, ¿sí? Es decir, la trama, una cosa son las ideas, digamos, los temas de la novela, y otra cosa es la trama. La trama no siempre la tienes completamente lista desde el comienzo, ¿no? Por el contrario, la trama se va dando a medida que... Y entonces, por eso te digo, no son muchas historias que vienen y se juntan, sino una historia que se va desarrollando y va robando de aquí, de allá, de aquí, y de la propia experiencia, por supuesto, mucho. ¿Qué Claro. más me ibas a preguntar, Sí. Mira, yo al final, cuando Emilia va en el avión y lo que pasa, o sea, me quedé en shock. Dije, no puede haber muerto Emilia. De haber pasado lo que pasó, dije. Para mí fue que Emilia tuvo un cambio de vida, como que esos días o ese trance que tuvo ella fue como para hacer un cambio, cual pues yo creo que cada lector lo va a llevar según su imaginación, pero algo tuvo que haber cambiado Emilia en su vida, porque sí veo que ya llega un momento que la vida de Emilia es algo monótona. Entonces te digo, yo al leerla y todo, digo, pues sí, me identifico en todo, la edad, el matrimonio, los años de casado, los hijos, los nietos y todo. Y sí, en la cocina, fíjate que fue al revés, porque mi esposo quería cambiar unas cosas de la cocina y le dije, no. Ahí sí dije, ahí sí fue todo lo contrario de mí. Le dije que fueron muchas como coincidencias cuando vas leyendo un libro o que te haya pasado o te está pasando en el momento. Por eso se me hizo un libro muy vivencial. Tienes mucha razón en lo que dices cuando dicen viejos. Viejos, o sea, aquí en México se les dice personas de la tercera edad, de los 60 en adelante.
pero pues de los 60 a los 100 hay mucha variedad, que hay gente que llega a los 80 en súper buen estado, haciendo su vida, vamos a decir, en lo que cabe, normal. Pero, pero sí se siente feo cuando dicen, que dices tú, no, pues es un libro para viejos. Dije, no es un libro para que tenga la gente que tiene muchos años de casado o que tiene muchas vivencias en el matrimonio, pero también para personas que empiezan o están empezando un matrimonio, y también ver todos los colores que va a haber en una relación. Por eso me encantó tu libro, te felicito, porque sí, bueno, a mí en lo personal me llevaste a una, como a muchos altibajos de emociones, de recuerdos. O sea, sí vas llevando al lector a meterte, bueno, al menos yo me meto demasiado en la lectura, que casi la vivo, y muchas cosas pues empataron con mi vida. Entonces también por eso coincidió, pero felicidades, Piedad, por tu libro. Bueno, Me muchas encantó, gracias. me encantó. Gracias a ti. Ana, adelante. Gracias. Piedad, qué gusto poder saludarte. Pues sin duda es un libro que me deja mucho pensando en la historia tanto de mi abuela y de mi madre, porque, híjoles, creo que como sociedad latinoamericana nos identificamos súper bien con estos padecimientos familiares, yo lo llamo, porque creo que las mujeres nos han educado desde nuestras generaciones a que tenemos que aguantar y que es la cruz que nos toca. Y Emilia se me hizo perfectamente en ese contexto de que estaba ahí porque tenía que estar y era parte ya de su día a día, pero yo solamente me quedé con algo muy concreto, que si uno no está dispuesto a hacer una catarsis en su vida, si tú no eliges, la vida va a elegir por ti. Sí, señora. Y añadiría solamente una cosa, Ana, y es que yo me ocupé de las distintas generaciones, según viste. Me remonté Sí. a la madre, me remonté a la abuela y luego entonces a la hija, que se cree muy independiente, y a esa niña que para Emilia sería como un regalo maravilloso si tuvieran una relación más cercana, que es donde ella podría poner lo que no le funcionó con Pilar, ¿sí? Pero hay una distancia y hay una cosa insalvable que hace que esa relación sea muy trágica. Y yo tengo 35 años y soy divorciada. Y como decías, las catarsis las puedes tomar a la edad que quieras. Mi ex suegra, ella se divorció a los 60 años y fue una decisión muy difícil que ella no pudo tomar, pero que la vida la hizo, la orilló a eso. Entonces, por eso me hace muchísimo sentido que si tú no decides tu vida, la vida la va a decidir por ti. Entonces, tarde que temprano, las consecuencias de ese agobio de vivir en una relación donde tú te estás opacando todos los días, va a llegar a un final que para uno puede ser muy desagradable. Entonces, pues mejor tomar la decisión uno, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con el final, porque ese final tiene que ver con el final de Hamlet. Yo durante muchos años ahí veía la pregunta, que además de ser escritora también ha sido profesora de literatura, ¿sí? Bueno, yo dicté mucha novela latinoamericana, poesía de muchas partes, pero dicté un curso sobre Shakespeare también muchas veces. Y a Hamlet lo que le pasa es que está dudando siempre, está con esa rabia de que la mamá se casó con el tío y que el papá vino y le dijo es que el tío lo mató, ¿no? ¿Sí? Para casarse con la madre. O para quedarse con el reino, más bien, ¿no? Y de paso se casó con la madre de Hamlet. Pero el gran pecado de Hamlet es la duda. Y todo el tiempo le falta el motor de la acción. Mientras Fortinbras llega y se toma el reino y atraviesa y es un guerrero, Hamlet es un hombre de pensamiento, es prácticamente un intelectual y le falta esa capacidad de actuar. Por eso la realidad lo coge y, y lo que él ha ido dilatando, ¿no? Pues se convierte en una tragedia, porque al final
pues va a morir a manos de Fortinbras. Y un poco yo pensaba en eso con Emilia. Emilia ha dejado pasar mucho tiempo, de pronto tiene esa revelación, pero montarse al avión, es decir, decidió tarde, es más o menos lo que yo pienso. Decidió demasiado tarde. Es correcto. Muchísimas gracias, Piedad. Y justo fui corriendo ya a comprar tu segundo libro y sí muero de ganas ya de empezarlo. Muchas gracias. Adelante, gusto, bye. Cece. Perdón, a Carol, es que se marcaban tus iniciales nada más. Creo que yo iba también. Ah, Rosita. Perdón, Feo. Rosita, por favor. No se preocupen, pero nada más rapidito porque veo que hay mucha gente. Solo quiero felicitarla, Piedad, porque es un libro increíblemente maravilloso. Yo no tengo hijos, no tengo esposo, pero vivo con mis padres y veo un poquito de esa forma de relacionarse, no así tal cual, pero me encantaron las formas en las que usted va reflejando las etapas de la vida de cada una de las personas, tanto del esposo como de la esposa, como de los hijos, como de todo. Entonces, mi madre tiene un grupo de amigas que terminé su libro y escuchándolas en un desayuno que asistí con ellas, les dije, acabo de leer un libro que es mucho de lo que ustedes están hablando, que cada una va viviendo ahorita en sus vidas. Y entonces les comenté y me dijeron, debe de estar buenísimo. Y les dije, sí, tienen que leerlo porque tiene un poco de todas ustedes, ¿no? Y de sus vidas. Entonces, le felicito y bueno, pues siga escribiendo usted mucho más libros como estos. Creo que tiene unas frases maravillosas. Me encantaron todas las frases, todas las cosas que puso usted ahí. Ahora, también le quiero felicitar por el libro de Lo que no tiene nombre. Es un libro, sí, muy fuerte, pero la felicito, ¿sabe por qué? Porque es muy difícil pasar por un duelo de la pérdida de un hijo. Yo estudié tanatología, yo soy tanatóloga, entonces yo digo que la pérdida de un hijo es lo más difícil y lo más complicado, y las pérdidas son como ese tatuaje que no se quita, pero que uno tiene que aprender a vivir con ese dolor y con esa ausencia. Entonces, le admiro su entereza, su fortaleza como para poder escribir todo el proceso que usted vivió en ese problema de su hijo. Entonces la admiro y la felicito. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Adelante, Blanca. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo nada más igual para felicitarle. Su libro me acompañó al hospital. Ay, no sé si esté por ahí, Pilar. Adelante, adelante. Aquí estoy. Me acompañó al hospital, me hicieron una cirugía y estuve en el hospital. A veces por el mareo no lo podía leer, pero me pareció una manera, la escritura, la narrativa, muy psicológica. Vi dependencia, vi codependencia, vi tanatología, vi los mandatos que se hacen en las familias generación tras generación. Me reflejé. Yo tengo 40 años y tengo 15 años de casada. La cocina me parece algo muy significativo para mí, porque la cocina, me gusta estar en la cocina, no sé qué, y no cocinando, sino que me gusta estar ahí. Llegan mis hijos y ahí nos sentamos para platicar. Entonces,
cuando vi a mi esposo ahí al lado mío en el hospital y dije, es una elección porque pues todos los matrimonios tienen situaciones, pero cuando lo vi ahí al lado mío y cuando leía sobre el esposo de Pilar, de Emilia, dije, ojalá que en algún momento, o sea, reflexioné sobre la importancia de la comunicación, le agradecí que estuviera ahí, me dolió mucho, a veces la percepción que tenía Emilia de sí misma, cómo se perdió su mujer entre todo lo que tenía que hacer y la relación de dependencia y codependencia con su esposo, la frustración que tenía de a lo mejor salvar los mandatos o las generaciones con su nieta y pues había hay un pequeño o un abismo. Entonces, muchas gracias porque me pareció terapéutica. Me dolió mucho la frase que dice, donde ella subraya, el que envejece se vuelve feo. Feo es aquello que se odia. Esa frase me dolió mucho. Estaba muy hormonal, me quitaron el útero, bueno, me ayudó muchísimo el libro en muchos aspectos. Vi a mis hermanos, vi a mi papá ya falleció, pero vi las culpas de mis hermanos, todo. Muchas felicidades, me encanta cómo escribe. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Blanca. Oigan, adelante con tu pregunta. ay, Perdóname, Magali, René. déjame decir nada más un comentario, que todavía hay varias manitas levantadas, entonces traten de ser breves por con su favor. comentario y más bien hacer preguntas para escuchar a Piedad hablar. Ahora sí, sigan. Adelante, Geo. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Piedad. A mí hay dos cosas que quiero preguntar. La primera, veo que precisamente ella es muy segura en el trabajo. Alguna vez en alguna terapia me decía el psicólogo, uno no puede ser muy diferente de cómo es en el trabajo, en la casa, en la familia. Y a Emilia sí la vemos muy distinta, ¿no? En el trabajo es una mujer realizada, que le encanta su trabajo, que es un referente, que la gente, aunque trabaja con personas mucho más jóvenes, la respetan y no la vemos así. Y el otro tema es Pablo, o sea, ¿en qué momento nos lo metiste como lo metiste? Y pues sí, es un duelo no resuelto, entiendo, pero estaba pensado así desde un inicio. Yo la verdad soy lectora lenta, pero en ese momento dije, ¿quién es Pablo? ¿Me regreso o sigo? Y bueno, seguí y ya me di cuenta, pero sí, eso me gustaría ahondar un poco ahí. Bueno, gracias, Geo, porque me permites hablar de lo que yo pienso que es Emilia. Emilia es interpretada por mis lectores de muchas maneras. Ahorita he oído algunas cosas. Yo pienso que Emilia no es una mujer resignada como su madre. Yo pienso que Emilia es una persona que tiene una vida interior tan poderosa y amistades y cosas que le dan sentido a su vida, que simplemente ha hecho de este problema algo que pone al margen para no incomodarse, digámoslo así, porque lo demás le parecería, digamos, muy perturbador. Digamos, ella ha hecho esa cosa, eso ha ido seguramente agravándose y ella ha puesto eso como entre paréntesis, por decirlo así. Entonces, yo no quise mostrar una mujer que fuera, digamos, una mujer perdedora, una mujer sin conciencia de lo que es el poder de un ser humano, de una mujer, sino una persona que está llevada por el escepticismo de alguna manera. No piensa que pueda haber algo liberador realmente, más allá de lo que tiene, ¿no? Y lo del hijito, Pablo,
en cierto momento entendí que ese matrimonio tiene que tener una herida, unos silencios que digamos, en el trasfondo estén perturbando esa relación, ¿sí? Además, ese hombre al que le falta tanta sensibilidad, pues hizo esa cosa aterradora de llegar a poner sus cosas y tumbar esto que eran digamos, los recuerdos de un niño. Entonces, volví inconscientemente a la pérdida de un hijo. Es decir, como yo ya sé lo que es la pérdida de un hijo, pero me basé para la historia, en la historia de una amiga a la que le pasó eso, ¿no? Es una muerte relativamente frecuente, la de la muerte súbita, ¿no? De un bebé. Pero ahí está también la culpa, porque él en el fondo la puede estar culpando de una serie de cosas, ella se puede estar culpando también a sí misma. Entonces lo que quise mostrar es que no es solo la convivencia diaria la que los hace chocar, sino que en el fondo una cosa que los quebró, que los apartó, ¿no es cierto? Y también, pues digamos, la relación del padre con la hija, que es como de complicidad en contra de la madre, de alguna manera. Los dos la menosprecian un poco, ¿no? Entonces, traté de hacer ese entramado de cosas sutiles para revelar el tipo de mujer que es ella, que existe en el ámbito laboral con mucha potencia, pero que en el ámbito familiar es disminuida por aquellos que viven con ella, que conocemos gente así. Entre los escritores es muy frecuente que el que convive con el escritor, he visto casos así, es absolutamente indiferente al talento del escritor. Estoy pensando en un escritor colombiano que conocí, que la mujer desconocía por completo la importancia de ese ser humano y él se quejaba en el fondo, ¿sí? Y bueno, quería contestar aquí, Magali y René, unas preguntitas que había, ¿no? Alguien me pregunta adelante. que cómo se llama el esposo de Emilia, porque no identificó nunca su nombre, porque yo siempre digo el marido, el marido, el marido, el marido. Es como un recurso que se me ocurrió para minimizar a ese ser, ¿no? Es decir, el marido tiene la función de marido, pero no tiene un nombre que nos haga identificarnos con él, porque el nombre ayuda mucho a la identificación. No sé si ustedes se dieron cuenta que la novela está narrada, que nadie me ha preguntado por cuestiones formales, porque yo me imagino que son lectores un poquito desprevenidos, ¿sí? Pero la novela está narrada en tercera persona, pero no de manera omnisciente. O sea, el narrador no sabe lo que está pasando, está mirando el mundo a través de los ojos de Emilia. Entonces, eso me permitía a mí mirar a Emilia y tener una cierta, digamos, ironía con Emilia, ser un poquito cáustica, pero también apreciarla y quererla, una cosa ambivalente con Emilia, pero además ver el mundo a través de los ojos de Emilia y solo a través de los ojos de Emilia. No es que el narrador diga, entonces el marido fue a no sé dónde. No, solo estamos regidos por la presencia de Emilia. La gente ve lo que Emilia ve y nada más. Esa limitación es en realidad una opción y una posibilidad para un escritor para crear, digamos, unos efectos. Así es, ¿sí? Aquí dijeron que era Rubén, otros dijeron que era Humberto. No, por ninguna parte está un nombre que diga cómo se llama el marido. Es una cosa absolutamente intencional.
¿Te fijas cómo entonces el lector de todos modos quiere ponerle un nombre, aunque tú no se lo hayas puesto, ¿no? Es muy interesante cómo algunos empezaron a dar nombres, pero no era ninguno. Entonces es muy interesante cómo el propio lector quiere hacer o quiere relacionarse, como tú bien dices ahorita, ¿no? Que no querías que ponerle un nombre para no relacionar, pero aún así el lector quiere sí, es ponerle una un nombre. necesidad. Ajá, exacto. Sí, Blondie, sí. adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenas noches para todos. No es pregunta como tal, nada más me gusta mucho como la manera en que escribes, Piedad, porque nos llevas de una manera tan cotidiana como es la historia que nos estás contando. No veo así como grandes sobresaltos en el libro, sin embargo, nos dejas muchísimas reflexiones. Mm, hace rato mencionabas que era un libro para viejos, que así se podría nombrar. Yo creo que no, porque te da para pensar en todo tipo de relaciones, porque bueno, está la relación de pareja, pero está la relación con los padres. Me gustó mucho una frase que mencionabas de que los lazos familiares a veces se sienten como grilletes y qué tan difícil es poder cortar esos lazos. De hecho, hay una historia de una amiga de Emilia que ella sí corta totalmente de tajo la relación con su padre porque se da cuenta que el papá está viviendo a través de ella y le dice, es que eso no era amor. En realidad estabas disfrazando tu necesidad de amor y por eso la hija se siente ofendida y se separa totalmente. Y qué valor, ¿no? Para poder hacer eso, valor que obviamente le faltó a Emilia, porque yo sí considero que, claro, ahorita que lo mencionaste de cómo está narrado, sí, estamos viendo todo a través de los ojos y el sentir de Emilia. Seguramente, si nos ponemos a pensar, cada personaje va a tener otra manera de contar las situaciones, ¿no? Pero en este caso, sí, me dolió mucho que ver que al final no fuera ella, que nunca pudo ser ella en realidad, que siempre estuvo pues ahí cumpliendo como lo podemos hacer tal vez muchas y muchos, pero sin poder realizarte como realmente lo quisieras. Afectivamente, Ajá, afectivamente, sí, o sea, como que afectivamente. siempre te sientes vacío, que algo te falta, que no sabes cómo llenar. Así es. Y muchísimas felicidades, escribes de una manera hermosa. Gracias, Blondie. Muchas Voy a hacer gracias. un paréntesis aquí, porque aquí hay unos despistados que me están preguntando quién es Rubén, y entonces dicen que es el hijo de Eta. Bueno, el hijito se llama Pablo, el niñito que se murió. Y Rubén es un novio que tuvo, y del que tuvo un aborto, ¿cierto? Ella fue y abortó un hijo. Esa historia, ¿para qué la meto yo ahí? Porque es una primera decepción de Emilia. Es decir, un hombre que ya la maltrató de una manera muy fea. Porque, entonces pongo esa escena terrible de él coqueteando con una mujer mientras toca a Emilia, cuando son unos jovencitos, ¿sí? Sí, los que van a volver a leer el libro, que lo vuelvan a leer, Carolina. Entonces, es importante porque eso está en su cerebro, en su experiencia. Me tocó este patán y ahora me toca este otro patán. ¿Por qué me voy a ir a buscar otro patán? ¿Cierto? O la opción es esa o la soledad. Ahora, ¿se acuerdan que ella se imagina en algún momento, porque la casa está llena de cosas, que fue lo que vimos en pandemia, ¿no? Nuestras casas llenas de cosas, ¿no? Con las que nos relacionamos de pronto de una manera distinta como nos relacionamos siempre, porque estaban ahí todas las cosas como a la vista, ¿no? Y ellas piensan en una casa blanca, de paredes blancas, vacía, una casa como minimalista, con el mínimo. En realidad es una metáfora para la muerte.
porque después cuando pasa lo de la avioneta, en realidad, ¿qué es la muerte? Una casa vacía, una casa de paredes blancas, ¿no? Es la muerte, pero también es el deseo de liberarse de lo que el tiempo ha ido poniendo en esa vida, que es muchas, muchas, muchas cosas que le pesan. Ella quisiera deshacerse de todo ese pasado que está puesto en esos objetos que de alguna manera la oprimen en esa casa, ¿sí? Qué interesante, Piedad. Eso Adelante, sería. Jaime. Jaime. Creo Bueno, que mientras Jaime se conecta, justo de Sí. lo que estás diciendo, Piedad, de este otro hombre con el que se relacionó, yo creo que el primero con el que tuvo estas experiencias es con el padre. Hay una parte al principio del libro que me encanta esa frase que dice que iba acompañado de pequeñas crueldades que cometía con naturalidad asombrosa y sin ninguna mala conciencia. Reconocía esa extraña capacidad que tienen tantos hombres de erguirse como patrones o patriarcas mientras se comportan sin aparente contradicción como hijos incapaces. Y es una frase que me encantó porque dice tanto y ella, bueno, con la edad que tiene, el papá que le tocó, más el marido que escogió, forman un poco esta personalidad de los hombres latinos que por un lado es el que se siente y dirige, pero es incapaz de levantarse por un vaso de agua y no sabe cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que también de ahí viene mucho que ella, esta relación con su papá pues marca mucho las relaciones con los hombres. Así es, René. Yo quise mostrar eso, esos hombres desvalidos, pero que luego dicen la última palabra sobre todas las cosas, ¿sí? Te voy a leer generacional también, ¿no? Porque Claro. que el marido ya tiene la edad un poco de Emilia, un poco más, ¿no? Bueno, aquí hay unos que están protestando porque no he contestado cosas. Sí, Sí, de hecho te voy a hacer las preguntas de Jaime, que me parece que creo que no se puede actualizar su iPad, pero aquí está, dice, en tu obra, Para otro cielo, abordas el tema del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo crees que la literatura puede ayudarnos a comprender mejor este tipo de conflictos y sus consecuencias? Sí. Bueno, yo le diría a Jaime, sí, en algunas de mis novelas, por ejemplo, en Donde nadie me espere, está muy vivo el conflicto colombiano, eso que llamamos los falsos positivos, donde las Fuerzas Armadas mataron a más de 6.000 muchachos para obtener recompensas, salidas, recompensas en tiempo y en dinero, o sea, unas cosas más vergonzosas que yo creo que ha pasado en la historia contemporánea. Y entonces, en cierto momento, en ciertas novelas, yo he encontrado la posibilidad de cruzar el conflicto político con la vida privada, porque me parece que la novela siempre debe hacer esos cruces, pero no se pueden forzar tampoco esos cruces. Aquí lo que nosotros vemos es el estallido social que estaba pasando en pandemia. Que ella va manejando y ahí están las manifestaciones. En la ciudad hay un eco de las manifestaciones y los descontentos, ¿no? Pero me parece que a veces se logra más desde del ámbito de lo puramente privado. Por ejemplo, la diferencia entre Mima y Emilia. Eso, ella que no se logra ni siquiera imaginar cómo es que vive Mima y que tiene que atravesar la ciudad entera para llegar a ese barrio, ¿no? Entonces, a veces hay otras maneras de mostrar los conflictos, no digamos desde lo más obvio, de los enfrentamientos armados y todas esas cosas, sino desde las estructuras mismas de la sociedad, la estructura familiar, patriarcal, ¿sí? Toda esa opresión que va a tener sus correspondencias en el mundo político. Y te voy a hacer una última pregunta de Jaime también que estaba interesante. ¿Cómo crees que tu experiencia como educadora ha influido en tu escritura y en tu forma de abordar los temas en tus obras? Bueno, hoy precisamente estaba escribiendo sobre eso porque estoy escribiendo una novela autobiográfica, ¿sí? O una novela autobiográfica, no, un libro autobiográfico que no se ocupa de toda mi vida, por supuesto, eso sería una pretensión ridícula,
sino de mi condición de mujer en relación con mi propio cuerpo, etcétera, etcétera. Y llegué a ese momento de hablar de la universidad. Yo creo que muchísimo ha influido. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer, digamos, una aproximación sistemática y crítica a la literatura. Y durante años enseñé cómo era la estructura de una novela, qué pasaba con los personajes, me moví en muy distintos, fuera de mis lecturas, digamos, las voluntarias, tuve que hacer, digamos, recorridos sistemáticos por la literatura latinoamericana, la literatura norteamericana también, porque me he relacionado con la novela europea. Entonces es un aprendizaje, así una inmersión, un aprendizaje. Por supuesto, no es el único camino posible. Es decir, un escritor no necesita estar en la academia para aprender mucho de literatura. Basta con que lea y tenga, digamos, una manera de leer crítica, analítica y sensible, ¿no? Que lo lleve a saber cuáles son, digamos, las posibilidades de la novela. Pero yo creo que el camino que yo cogí me dio un atajo grande, ¿sí? Y lo otro es que me puso en contacto permanente con la juventud y con sus respuestas y con su manera de hablar y entonces no me estancó, digamos, en el lugar de mi propiedad, sino todo el tiempo hizo que yo estuviera en contacto con las ideas juveniles, ¿no? Y eso yo creo que ilumina mucho y da vida también, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Piedad, porque yo noto una característica en tus libros, que creo que ahí se nota que escribes poesía, porque no es una como narrativa larga o tediosa, sino que son frases contundentes, cortas, pero muy poderosas. Creo que es porque estás acostumbrada a escribir, a pensar en poesía y a la hora de hacer la narrativa tiene como ese sello, pero bueno, quisiera preguntarte si tú también lo crees así o a qué, bueno, es como un sello personal tuyo, pero a qué crees que se debe, porque a mí me encanta eso, me encanta cuando un libro está hecho de frases cortas, aparentemente sencillas, pero que son muy potentes en su manera de ser. Bueno, René, te diría, primero porque es la literatura que más me gusta, la que procede así. Yo tengo entre mis autores favoritos, digamos, cuando tenía 18 años o 19, descubrí a Proust y descubrí que ese era el tipo de literatura que me gustaba, una literatura minuciosa, una literatura que muestra la complejidad de los seres humanos, pero con un trasfondo poético, siempre, ¿sí? Y podría hacer una lista de todos los grandes, digamos, novelistas que me han gustado, que tienen ese sello, esa capacidad de acuñar en frases muy concretas mucha sabiduría. Y de hecho, la gente que leo hoy va hacia allá. Yo no leo novela negra, yo no leo novela histórica, o sea, la vida es corta y tienes que elegir. Entonces yo me nutro de ese tipo de novela que es el que a mí más me interesa, ¿no? Pero indudablemente yo escribo como poeta. Yo soy sobre todo poeta, pienso, ¿no? Si todos mis reconocimientos me los han dado como poeta. Tengo una obra vasta de poesía y los poetas le damos mucho valor a cada palabra, ¿sí? Y al adjetivo. O sea, pensamos como Huidobro que el adjetivo cuando no da vida mata, ¿sí? Entonces, nos gusta la precisión iluminadora de la palabra. Y cuando yo voy escribiendo, no escribo de corrido, corriendo hacia adelante, sino que hasta que no tengo el párrafo perfecto, no paso al siguiente, que creo que es una manía de poeta, ¿sí? Nosotros escribimos un verso y hasta que no nos parece suficientemente contundente, no pasamos al otro verso, ¿sí? Y me interesa el aliento poético del lenguaje.
Sí, me parece una pobreza de la novela contemporánea a veces, ¿sí? Estas novelitas que parecen inocuas, yo las leo rapidito y las dejo por ahí en una mesita para ver a quién se las voy a regalar, ¿sí? Porque no, el lenguaje no tiene toda la densidad y la capacidad expresiva que a mí me gusta. Y eso viene, creo, de que soy una lectora de poesía de toda la vida, pero también una persona que ha escrito poesía durante mucho tiempo. Oye, Piedad, una referencia que yo tengo y que te quiero preguntar, si eso lo tomaste así, porque a mí me pareció, cuando estás hablando, empieza el libro y bueno, está la cocina, pero también el marido le empieza a decir, es que tus libros estorban, ¿por qué los vas a seguir leyendo? ¿Para qué los quieres? ¿No? Y ella llega un momento en que dice, pues sí, ¿verdad? Tengo muchos y a lo mejor algunos los he leído, no. Y tiene un cuarto que me remite, o tiene una parte de esa casa que es solamente de ella y me remite a Virginia Woolf con El cuarto propio, ¿no? Donde no todas, lamentablemente, tenemos un cuarto propio para hacer lo que se nos dé la gana en ese cuarto, ¿no? Y en el caso de Emilia sí lo tenía. Entonces, cuando leo eso, me remite mucho a Virginia Woolf, ¿no? Al espacio, a la necesidad que tenemos las mujeres dentro de una casa para hacer de ese espacio algo de nosotros. Tiene algo que ver con Virginia, ¿no? Sí, absolutamente. Es decir, inconscientemente yo creé ese cuarto que además tiene una ventanita y tiene un árbol, creo, ¿no? Sí, porque siempre como que a mis personajes les pongo un espacio muy concreto y ese es como su útero, como allí donde su burbuja, ¿no? Donde está alimentada de lo que le gusta, ¿sí? Y sí, es así como logra sobrevivir. Ella está en su propia caparazón y tiene sus propios elementos, ¿no es cierto? No es que es una mujer que está sin saber qué hacer todo el día, ¿no? Está concentrada en una cosa que le da sentido. A los que me estaban preguntando dos cosas por aquí, que qué estoy leyendo ahora. Bueno, cuando estoy escribiendo un libro, hago acopio de lecturas que tienen que ver con el tema. Rara vez me salgo de ahí, ¿no? Sí tengo cosas por los lados porque como escribo columnas para los periódicos, tengo que estar leyendo de cosas políticas y de esa naturaleza, digamos, más en concreto con la realidad. Como les decía, acabé hoy un libro, me he leído prácticamente la obra ensayística de Natalia Ginzburg, la escritora italiana, ¿sí? Que tiene unos libros prodigiosos, Las pequeñas virtudes, un libro chiquitico, hermoso, tiene una voz, tiene un carácter, tiene un estilo y una manera de decir que la hace completamente vigente. Ya murió en el 90 y algo. Estoy leyendo un libro de Ursula K. Le Guin, la escritora norteamericana de ciencia ficción. Yo ciencia ficción leí alguna vez, pero ya no leo. Estoy leyendo también los ensayos, porque además estoy preparando un taller sobre literatura autobiográfica que voy a dictar en Chile, pero virtual. Entonces, todos los días leo a propósito de estas cosas y luego escribo, porque no me alcanza el tiempo para más, ¿no? Digamos, me siento, leo una hora y media, a veces por puro deleite, a veces en función de la tarea que tenga, a veces para reforzar el lenguaje de lo que estoy trabajando. Leo mucho a Vivian Gornick últimamente, ¿sí? Leo también autores nuevos que voy a explorar, que a veces me defraudan y los dejo en la mitad. A veces ya no tengo ese prurito de que tengo que ir hasta el final de un libro porque lo compré y me lo tengo que leer, ¿no? Sino que si no me gustó o me agoté o no sé qué. Y en general leo 3 y 4 libros al tiempo.
Así es, por ejemplo, ahora estoy leyendo esos dos, que acabé uno hoy. Este montoncito que tengo aquí en esta mesita son los que más directamente van a influir a este libro que estoy escribiendo, el último de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, ¿sí? Y no sé, libros diversos que yo voy viendo que me sirven, pero tengo, por ejemplo, ahí La hija oscura de Elena Ferrante, tengo la novela de una amiga que se llama Isabel Baún, que me está esperando. No sé, siempre tengo mucha cosa, artículos de periódico porque voy a hablar sobre la belleza en la Feria del Libro de Medellín. Así, vivo con la cabeza inundada de cosas diversas, lo cual hace que la vida sea muy estimulante y a veces un poquito fatigante también. Y sobre mis redes sociales, no tengo. Estoy en todas, estoy en Facebook, estoy en Instagram, porque en pandemia nos obligaron a eso, pero yo no tendría tiempo. Me da mucha tristeza ver que tengo muchos seguidores y que los seguidores no tienen ni una sola foto mía en Instagram, ni nada que se parezca, pero no puedo entablar diálogo por esa misma. Tengo 72 años, tengo muy poco tiempo por delante, de manera que el tiempo es concentrado para leer, para mis amigos, para escribir y para mis nietecitas a las que veo de vez en cuando y les tengo que dedicar tiempo. Prioridades, Piedad, prioridades. Oigan, tenemos Así es. una última pregunta que es de Patricia. Bueno, te están preguntando por el taller, que si pueden entrar, que dónde pueden participar, si es abierto para todos o es privado. No, es un taller en el que todo el mundo se puede inscribir. Se llaman talleres de bolsillo. Ahí buscan en talleres de bolsillo y va a salir, mi libro se llama, perdón, mi taller se va a llamar, a ver si me acuerdo. No te preocupes, si no lo buscamos literatura testimonial, y va a ser en 2 fechas en octubre, ¿no? 2 lunes de octubre, de 8 de la noche, creo, no, o de 7 de la noche. Magali, ¿tú estás mirando? Sí, ahorita te lo estoy buscando y yo se los pongo a los chicos, no te preocupes. Sí, sí, son talleres de hora y media. Simplemente se inscriben, pagan un dinero, que creo que no es demasiado tampoco, y yo doy, digamos, como me aproximo a eso, de la biografía, la autobiografía, la autoficción, el diario, ¿sí? Y la literatura de duelo. De todas esas cosas voy a hablar. Aquí están las Ya lo fechas. encontré, mira, aquí está. Búsquenlo en la página talleresdebolsillo.cl, así está, ahorita se los dejo en el chat. Dice taller testimonial, teoría, recursos y estrategias. Y bueno, ahí viene la descripción, las sesiones y viene 35,000 pesos chilenos. Y ahí viene la duración y las fechas. Búsquenlo como talleresdebolsillo.cl. Para principiantes, pues sí, no Piedad. Es para principiantes, pero yo me meto con toda, porque yo no sé hablar solo para principiantes. Es decir, porque a mí me gusta que la gente se dé cuenta, es decir, coja las cosas como si estuviera en una universidad. No es que los vaya como estoy hablando hoy, ¿no? Que hablo de recursos, de lenguaje, de maneras de narrar, de temporalidad, de qué se propone realmente uno cuando hace un texto autobiográfico. O sea, trato de ser sencilla, pero trato de ser compleja también en esos talleres. A ver, Patricia, adelante con tu pregunta y con esta terminamos para que dejemos descansar a Piedad. Estás sin voz, Patricia. Perfecto, gracias. Pues mira, más que pregunta, te quiero agradecer, Piedad, porque
tu libro yo lo escuché, perdí la visión hace unos años, es muy mala y no puedo leer. Entonces te agradezco que a través de los audiolibros uno pueda conocer la literatura actual y es una puerta que nos abre a muchas personas que están en la misma situación. Te lo agradezco mucho y continuaré conociéndote porque ya vi que en la plataforma donde estoy están tus otros libros. Gracias. Ay, bueno, Patricia, qué buena noticia. Pues sabía que estaba lo que no tiene nombre, pero no sabía que estuviera este y bueno, me alegra mucho. Además, siempre escogen muy buenos lectores. A mí me mandan las voces de las personas que leen y yo escojo la voz con la que me sienta más identificada, porque a veces las voces no ayudan, ¿sí? Bueno, pues fue un placer enorme. Sí, Piedad, muchas gracias. Sí, Magali, sí, René y todos los que veo por ahí, Alma, Daniel, Geo, María, Guadalupe, Jaime Marín, Blanca, Alicia, María, bueno, en fin, me habría encantado verlos a todos, pero la pantalla no siempre deja, ¿sí? La pantalla está bailando además siempre. Contamos que No. también René estaba transmitiendo en su Instagram y también hay más de 100 personas conectadas viéndote por allá. Entonces, estabas por las dos plataformas. Te agradecemos millones tu tiempo. Quiero decirte que eres una escritora, por lo menos en México y para todos los que están aquí, Colombia, Argentina, muy querida. Has tocado a muchas generaciones, que eso es muy, muy importante, ¿no? Como a las chicas de 30, de 40, 50, no tiene una edad tu literatura. Entonces, nos has tocado a muchas y te lo agradecemos mucho y queremos ya que te ganes el Nobel o que te ganes el, no sé, algo, porque te lo mereces Me ya. contento con el Reina Sofía. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Piedad, te mandamos un beso, muchas gracias, esperamos verte con tu próximo libro, ya nos urge tenerlo. Y pues nada, René, si quieres decir lo último, adelante. Pues simplemente agradecer, obviamente, Piedad, por tu tiempo y estar aquí con nosotros y también a todos los que se sumaron. Y yo quisiera saber, Piedad, si tienes planes de venir a México, si vas a venir a la FIL en Guadalajara o en algún lugar podremos verte presencial o no hay nada planeado todavía. Sí, señora, voy a la FIL. Entonces ¿Sí? voy a estar entre el 28 y el 2 en Guadalajara. Perfecto, seguramente te buscaremos para Allí escucharte. voy a hablar con este escritor Herbert sobre la literatura como una manera de sobrellevar un duelo. Y voy a hacer también lectura de fragmentos, creo, y quién sabe qué más, no sé, no recuerdo más, pero allá voy a estar. Ahí te vamos a ir a fanear. Vamos a decirte, somos René, somos Magali, y ahí te vamos a ir a saludar y todos los que estén por aquí. Bueno, qué bien, me encantará verlos. Te mandamos un beso y un abrazo, Piedad. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron. Ok. Buenas noches, que estén muy bien y muchas gracias. Bueno, gracias a todos. gracias, adiós. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.